Nevaba en la calle. Ana estaba sentada en el bordillo, con las rodillas pegadas al pecho, temblando de frío. Su fino vestido no la protegía de la helada, y los transeúntes la esquivaban con desdén. De repente, una niña pequeña con un abrigo de piel rojo se detuvo a su lado, y detrás de ella un hombre alto y bien vestido. La niña tocó con cuidado el hombro de Ana. «Tú serás mi mamá, y yo te daré un hogar». Ana levantó lentamente la mirada y se encontró con los ojos muy abiertos de la niña. «Papá dijo que tienes frío», dijo la pequeña. «Cariño, vámonos a casa, es hora», añadió el hombre. «Deja en paz a esa desdichada». «Me siento muy sola», susurró la niña. «Tengo una casa, muchos juguetes, pero no tengo mamá». Unos meses antes, Ana era completamente diferente. Tenía un trabajo, un pequeño apartamento, amigos y un corazón joven lleno de esperanzas. Pero su vida se derrumbó en un instante cuando su novio, Maxim, con quien llevaba 3 años, la engañó. Maxim había sido su primer y único amor, y ella confiaba plenamente en él. Planeaban casarse, soñaban con tener hijos y hacían planes juntos para el futuro. Ana siempre había sido modesta y tranquila, manteniéndose alejada de las grandes compañías y las fiestas ruidosas. Prefería leer libros y ocuparse de las tareas del hogar, mientras que Maxim era todo lo contrario. Carismático, sociable y siempre el centro de atención. Él era 10 años mayor que ella y trabajaba como gerente en una gran empresa constructora. Los padres de Ana siempre decían que Maxim era demasiado bueno para ella, que ella era una inútil e inservible, y que él solo estaba jugando con ella. Pero Ana no les creía, viendo en Maxim solo bondad y cuidado. Él compró el apartamento de sus sueños y le dijo que sería su futuro hogar. Ana lo ayudó con la reforma, invirtiendo todos sus ahorros y esfuerzos. Creía que lo hacía por su futuro en común. Pero un día encontró en su teléfono una conversación con su colega Olga. En los mensajes, Maxim llamaba a Ana inútil y tonta, burlándose de su ingenuidad. Escribía que ella era simplemente conveniente, porque era obediente y no exigía demasiado. Se jactaba ante Olga de haber comprado el apartamento usando el dinero de Ana. Cuando Ana intentó hablar con él, simplemente se rió en su cara. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó él. «De todos modos, no le importas a nadie. ¿Quién te va a aceptar siendo tan inútil? No sabes hacer nada, no sabes nada. Ni siquiera podrás encontrar trabajo. Yo lo tengo todo, y tú no tienes nada, nada excepto a mí, y ahora ni siquiera a mí». La echó del apartamento y ella se quedó en la calle con solo un vestido y un pequeño bolso en el que llevaba sus documentos y unos cientos de dólares. Desde entonces habían pasado varios meses. El dinero se acabó rápidamente, y encontrar trabajo sin vivienda ni contactos resultó imposible. Empezó a vagar, durmiendo en estaciones de tren, parques y obras abandonadas. El frío y el hambre se convirtieron en sus compañeros constantes. Perdió la fe en sí misma y en la gente, y las palabras de Maxim se instalaron en su cabeza, convirtiéndose en el telón de fondo constante de sus pensamientos. «Me siento muy sola», susurró la niña. «Tengo una casa e incluso una habitación grande, pero no tengo mamá». El hombre detrás de ella asintió. «Me llamo Alisa», continuó la niña. «¿Y tú cómo te llamas?». Ana no pudo responder. Un espasmo le atenazó la garganta y se dio la vuelta, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. El hombre dio un paso adelante. «¿Ana?», dijo ella casi en un susurro. «Me llamo Ana». «¡Qué nombre tan bonito!», respondió Alisa. «Ven con nosotros. Nuestra casa está muy cerca». Ana negó con la cabeza, intentando alejar los recuerdos que de repente la asaltaban. «Ana», volvió a llamar a Alisa. «Ven con nosotros. Te daremos un hogar y tú serás mi mamá». El hombre se inclinó hacia Ana y le tendió la mano. «Me llamo Román», dijo. «Por favor, venga. No queremos problemas con la policía, y usted no debería quedarse aquí. Estoy dispuesto a pagarle para que venga con nosotros». Ana miró su mano extendida, luego a Alisa, que la miraba con tanta sinceridad y esperanza. Vio en esa niña un reflejo de sí misma,
igual de sola y en busca del calor que tanto le faltaba. Se levantó lentamente, extendiendo la mano. Ya no tenía fuerzas para resistirse. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Iré». Román la tomó de la mano y Anna sintió un calor que había olvidado hacía mucho tiempo. Caminaron en silencio por la calle, mientras Anna intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «¿No le hará daño?», preguntó ella. Román sonrió. «Por supuesto que no», dijo él. «No le haremos ningún daño, solo necesitamos ayuda. Tuvimos un problema en casa y no sabemos qué hacer. Creo que usted podrá ayudarnos». Anna no entendió de qué hablaba, pero guardó silencio, observando a Alisa, que caminaba a su lado, aferrada a su mano. La niña tarareaba algo en voz baja, y Anna, por primera vez en mucho tiempo, se sintió tranquila. No sabía lo que le esperaba, pero estaba preparada para todo. Estaba dispuesta a luchar por su lugar bajo el sol, aunque ese lugar fuera solo un refugio temporal. Llegaron a una pequeña y tranquila calle donde había casas particulares rodeadas de altos muros. Román abrió una pesada verja, y Anna lo siguió a él y a Alisa al patio. La casa era enorme, de 3 pisos, con muchas ventanas que brillaban con una luz cálida. Anna sintió que el corazón le latía más rápido de la emoción. No podía creer que a ella, una mujer sin hogar, la hubieran invitado a un lugar tan lujoso. Alisa corrió alegremente hacia adelante, abriendo la puerta. «¡Hemos llegado!», gritó. Dentro de la casa hacía calor y olía a repostería recién hecha. Anna se quedó paralizada en el umbral, mirando a su alrededor. En el espacioso salón había sofás tapizados con telas caras. En las paredes colgaban cuadros, y en un rincón sonaba una suave música clásica. Se sentía fuera de lugar allí, como si hubiera entrado en un mundo ajeno que no le pertenecía. Román le puso una mano en el hombro y Anna se sobresaltó. «No tenga miedo», dijo él. «Siéntase como en casa. Venga, siéntese». Le señaló un gran y mullido sofá, y él mismo continuó hacia el interior de la casa. De una de las habitaciones salió una mujer con el pelo corto y ojos cansados. Llevaba un traje sastre. Al ver a Alisa, sonrió débilmente. «Alisa, ¿dónde estabas? Te pedí que no salieras sola a la calle». «No estaba sola», respondió la niña. «La he encontrado, ella será mi mamá». La mujer desvió la mirada hacia Anna y su sonrisa desapareció. «Román, ¿qué significa esto?», preguntó. «¿Has traído a una desconocida a casa?». «Es Anna», dijo Román. «Nos ayudará, le he contado nuestro problema». La mujer se acercó a Anna y la examinó de la cabeza a los pies. Su mirada estaba llena de desconfianza y sospecha. «¿De qué problema hablas?», preguntó. «Román, explícame qué está pasando. No entiendo quién es esta mujer». «Se lo explicaré todo», dijo Román mirando a Anna. «Pero primero dejemos que se cambie y coma algo. Tiene mucho frío». La mujer asintió. «Ven, Anna», dijo. «Te mostraré tu habitación». Anna la siguió al segundo piso. La mujer abrió la puerta de una habitación pequeña pero acogedora. Había una cama, un armario y un escritorio. «Cámbiate», dijo. «Te traeré algo de mi ropa vieja. Me llamo Elisabetta». Elisabetta era la hermana mayor de la esposa de Román. Salió y Anna cerró la puerta y se apoyó en ella, intentando asimilar todo lo que le había pasado en los últimos minutos. Se quitó su vestido sucio y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se miró en el espejo y no reconoció su reflejo. La miraba una mujer demacrada y sucia con una mirada apagada. Unos minutos después, Elisabetta regresó, tendiéndole un montón de ropa limpia. Un suéter cálido, pantalones y calcetines. «Es todo lo que he podido encontrar», dijo. «Es todo lo que necesitas». «Gracias», respondió Anna en voz baja. «Muchas gracias». Elisabetta asintió y se fue. Anna se cambió rápidamente y al sentir el calor, se relajó de inmediato. Se sentó en la cama y se puso a pensar en las palabras de Román. ¿Qué problema tenían y por qué habían decidido que ella, una mujer sin hogar, podría ayudarlos?
Bajó las escaleras donde la esperaba Román. Estaba sentado en el salón, tomando un café y leyendo el periódico. Al ver a Ana, dejó el periódico y la invitó a sentarse con un gesto. «Siéntate», dijo. «Quiero hablar contigo». «De acuerdo», respondió Ana. «Estoy lista para escuchar». «No sé por dónde empezar», dijo Román. «Tenía una esposa, se llamaba Marina. Nos queríamos mucho y teníamos una familia maravillosa. Alisa es nuestra única hija. Marina enfermó gravemente y los médicos no pudieron ayudarla. Falleció». Ana lo escuchaba sin interrumpir, y en sus ojos aparecieron lágrimas. Recordó las palabras de Maxim, que le había dicho que era una inútil. Sintió que debía ayudar a esa gente, porque ellos, al igual que ella, estaban sufriendo. «Después de su muerte», continuó Román, «intenté seguir adelante. Trabajaba, cuidaba de Alisa, pero cada día se me hacía más difícil. Contraté a una niñera para Alisa, pero no pudo reemplazar a su madre. La niñera se enfermaba constantemente, y entendí que así no podíamos seguir». Ana sintió mucha pena por Román y Alisa. Comprendió que necesitaban ayuda. «No sé en qué puedo ayudarles», dijo. «No sé hacer nada, no sé cocinar, no sé limpiar». «No digas eso», respondió Román. «No estamos buscando una sirvienta, necesitamos una madre para Alisa. Debes convertirte en parte de nuestra familia. Nosotros cuidaremos de ti y tú de nosotros». «No lo sé», dijo Ana. Tengo miedo de no ser capaz». «Lo serás», dijo Román. «Confío en ti. Veo que eres una buena persona. Veo que quieres a Alisa. Y eso es lo más importante». Ana se quedó pensativa. No sabía qué responder. Por un lado, temía que Román la engañara, como Maxim, y que volviera a quedarse en la calle. Por otro lado, entendía que era su única oportunidad de empezar una nueva vida. Recordó las palabras de Maxim, que le había dicho que no le importaba a nadie. Y decidió que le demostraría que estaba equivocado. Le demostraría que podía ser necesaria. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Acepto». Ana se despertó en su nueva habitación por los rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas mal corridas. Durante un buen rato no pudo entender dónde estaba, y solo después de unos minutos le volvieron los recuerdos de los acontecimientos del día anterior. Se levantó, se acercó a la ventana y vio a Alisa en el patio, sentada en un columpio. La niña sonreía y tarareaba algo en voz baja. Ana sintió que un calor nacía en su corazón. Bajó las escaleras. La casa estaba en silencio y comprendió que todos seguían durmiendo. Entró en la cocina para buscar algo de desayunar y vio una nota de Román sobre la mesa. «Estoy en el trabajo. Desayunen. Hay comida en el frigorífico». Ana abrió el frigorífico y vio muchos productos. No sabía qué preparar, pero decidió que no podía quedarse sentada esperando. Cogió unos huevos, bacon y tomates, y empezó a hacer huevos revueltos. Cuando Ana terminó de cocinar, Alisa entró en la cocina. La niña se detuvo y su mirada se fijó en los apetitosos huevos revueltos que olían de maravilla en la sartén. «¿Sabes cocinar?», preguntó con sorpresa. «Sí, los huevos revueltos sí que sé», respondió Ana sonriendo ligeramente. «Espero que te gusten». El rostro de Alisa se iluminó de alegría. «¡Hurra!», exclamó corriendo hacia la mesa. «Mi mamá también me los preparaba siempre, era mi plato favorito». El corazón de Ana se encogió dolorosamente. Comprendió que nunca podría ocupar el lugar de una madre de verdad, pero quería saber más sobre ella. «Háblame de ella, por favor», pidió en voz baja, sirviendo los huevos en 2 platos. «Era la más hermosa», dijo Alisa con calidez. «Y muy, muy buena. Le encantaba cantar y tocar el piano. Mamá siempre decía que debía ser fuerte y no rendirme nunca, nunca». «Tenía toda la razón», respondió Ana, y en su voz sonó una admiración sincera. «Parece que eres una niña muy fuerte». Alisa, sin apartar la mirada de Ana, hizo otra pregunta. «¿Me cantarás como mamá?». Ana sintió una ligera vergüenza, pero respondió con sinceridad. «Yo, por desgracia, no sé cantar.
admitió. Pero puedo leerte cuentos. ¿Quizás puedan sustituir las canciones? Por supuesto, respondió Alisa con una amplia sonrisa. Me encantan los cuentos. Después del desayuno, fueron al salón y Alisa empezó a mostrarle sus juguetes a Ana. Le enseñó sus muñecas, osos de peluche y otros juguetes con los que jugaba. Luego le mostró su álbum de fotos. Ana vio en las fotos a Marina, la madre de Alisa. Era muy hermosa y sus ojos estaban llenos de amor. Ana empezó a sentirse incómoda. Comprendió que Marina lo había sido todo para Alisa y que ella, Ana, nunca podría ocupar su lugar. ¿Estás triste?, preguntó Alisa mirando a Ana. No, mintió Ana. Solo estaba pensando. No estés triste, dijo Alisa. Seremos amigas y jugaremos juntas. Ana asintió, pero su corazón estaba lleno de ansiedad. No sabía qué le esperaba en esa casa. No sabía si podría llevarse bien con Román y Elisabetta, y si no la echarían, como había hecho Maxim. Sentía que todavía estaba al borde de un precipicio, y un solo movimiento en falso podría provocar su caída. Por la noche, cuando Román volvió del trabajo, se reunieron para cenar. Elisabetta se mostró muy reservada y apenas habló con Ana. Román intentó aligerar el ambiente contando historias divertidas de su vida, pero Ana sentía que Elisabetta no confiaba en ella. «Ana», dijo Román, «quiero hablar contigo». «De acuerdo», respondió ella. Fueron al salón y Román se sentó frente a ella. «Sé que tienes miedo», dijo él. «Te entiendo, pero debes saber que no queremos hacerte daño. Solo queremos que seas feliz. Queremos que seas parte de nuestra familia». «Lo entiendo», respondió Ana. «Pero tengo miedo de no ser capaz. No sé cómo ser madre». «Aprenderás», dijo Román. «Yo te ayudaré, y Elisabetta también». «Ella me odia», dijo Ana. «No», respondió Román. «Simplemente está muy preocupada. Teme que le hagas daño a Alisa. La quiere como a su propia hija. Pero sé que no le harás daño. Lo veo». Ana sintió que su corazón se llenaba de calor. Comprendió que Román quería ayudarla sinceramente. «Gracias», dijo ella. «Gracias a ustedes». «De nada», respondió Román. «Mañana iremos de compras y te compraremos ropa nueva, y luego iremos a la peluquería y te harás un nuevo peinado. Serás una nueva Ana». Ana sonrió. Sentía que su vida había empezado a cambiar. Estaba preparada para los cambios, estaba preparada para luchar por su felicidad. Ana pasó varios días en la casa, y su vida empezó a mejorar poco a poco. Román la llevó de compras y le compró ropa nueva que le quedaba perfecta en talla y estilo. También le concertó una cita en la peluquería, y Ana se hizo un corte de pelo que realzaba sus hermosos ojos. Empezó a sentirse más segura de sí misma. Pasaba mucho tiempo con Alisa, jugando con ella, leyéndole libros y ayudándola con los deberes. Alisa estaba feliz. Dejó de ser tan introvertida. Elisabetta, sin embargo, seguía siendo fría y distante. Apenas hablaba con Ana y a menudo la miraba con recelo. Un día, mientras Ana jugaba con Alisa en la habitación, Elisabetta entró. «Quiero hablar contigo», le dijo a Ana. «De acuerdo», respondió Ana y Alisa salió de la habitación. «No te creo», dijo Elisabetta. «No creo que estés aquí para ayudar. No creo que puedas reemplazar a su madre para Alisa». «No estoy intentando reemplazar a su madre», respondió Ana. «Solo quiero ayudar. Quiero ser una amiga para Alisa». «Mientes», dijo Elisabetta. «Has venido aquí por el dinero. Crees que puedes engañar a Román, pero a mí no me engañarás. Sé qué clase de persona eres. Sé que eres una inútil». Ana sintió que el corazón se le encogía de dolor. Las palabras de Elisabetta eran una copia exacta de las de Maxim y la hirieron aún más. «No soy una inútil», dijo Ana. «Simplemente he tenido un problema. Quiero empezar una nueva vida». «No podrás», respondió Elisabetta. «Siempre serás una don nadie. Siempre serás una sin techo. Román pronto se dará cuenta de que no te necesita y te echará a la calle». Ana no pudo responder. Se limitó a mirar a Elisabetta, y las lágrimas asomaron a sus ojos.
Elisabetta salió de la habitación, dejando a Ana sola con sus pensamientos. Ana comprendió que Elisabetta nunca la aceptaría, y sintió que sus esperanzas de una nueva vida podrían desmoronarse en cualquier momento. Por la noche, Ana fue a la cocina a preparar la cena. Quería hacer algo especial para demostrarle a Elisabetta que no era tan inútil como ella pensaba. Encontró un libro de recetas en un armario y empezó a cocinar. En ese momento, Elisabetta entró en la cocina. Al ver a Ana en los fogones, su rostro se contrajo de ira y se acercó bruscamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elisabetta con frialdad, cruzándose de brazos. «No tienes derecho a mandar en mi cocina». Ana se sobresaltó, pero intentó mantener la calma. «Solo estoy preparando la cena para todos», respondió. «Podrías envenenarnos», resopló Elisabetta, recorriendo la mesa con la mirada. «No eres capaz de hacer nada. Eres una absoluta inútil». Ana sintió que su cuerpo se aflojaba y un nudo se le formaba en la garganta. No pudo contener las lágrimas. Dejó caer el cuchillo sobre la tabla de cortar, salió corriendo de la cocina y se encerró en su habitación. Allí se desplomó en la cama, sacudida por los sollozos. No sabía qué hacer. Quería irse, pero el pensamiento de Alisa no la dejaba en paz. En ese momento, Alisa se asomó a la habitación y al ver a Ana, se acercó a ella. «¿Estás llorando?», preguntó en voz baja, tocándole suavemente el hombro. «No», mintió Ana secándose rápidamente las lágrimas. «Sé que estás llorando», dijo Alisa. Su vocecita sonaba muy seria. «Las oí hablar con Elisabetta. Dijo que no sirves para nada. Pero no es verdad. Eres la mejor. Eres mi mamá». Alisa abrazó a Ana, y Ana sintió que su corazón se llenaba de amor. Comprendió que no podía irse. No podía dejar a Alisa. Tenía que luchar. Tenía que demostrarle a Elisabetta que no era una inútil. Cuando Román volvió a casa, vio a Ana y Alisa sentadas juntas. Preguntó qué había pasado, y Alisa le contó lo que Elisabetta le había dicho a Ana. Román se enfureció. Fue a hablar con Elisabetta. «Elisabetta, ¿qué has hecho?», preguntó. «¿La has ofendido?». «Le he dicho la verdad», respondió Elisabetta. «Es una inútil». «No tienes derecho a decirle eso», dijo Román. «Ana es una buena persona, quiere ayudarnos». «Miente», dijo Elisabetta. «Sé lo que quiere ocupar mi lugar». «No quiere tu lugar», respondió Román. «Quiere ser parte de nuestra familia y tienes que aceptarla». «Nunca la aceptaré», dijo Elisabetta. Román comprendió que no podría convencer a Elisabetta. Se fue y Elisabetta se quedó sola. Se sentía derrotada, pero no se rendía. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que deshacerse de Ana. Se sentó en el sofá y cogió el teléfono. Marcó un número. «Hola, Maxim», dijo. «La he encontrado. Está en nuestra casa. Tienes que venir». Ana, que pasaba por allí, escuchó sus palabras. Se quedó helada. Escuchó el nombre que no quería oír. Comprendió que Elisabetta había llamado a Maxim. Sintió que el corazón se le caía a los pies. Comprendió que su vida se desmoronaba de nuevo. No entendía de dónde había sacado información sobre Maxim. Ana se quedó paralizada al escuchar el nombre familiar. Maxim. No podía creer que Elisabetta se hubiera puesto en contacto con él. El corazón le latía desbocado en el pecho, y el miedo paralizó todo su cuerpo. Se alejó lentamente de la puerta, sin querer ser descubierta, y se fue a su habitación, donde se sentó en la cama e intentó ordenar sus pensamientos. ¿Para qué había llamado Elisabetta a Maxim? ¿Qué le había dicho? No lo sabía, pero entendía que no podía esperar nada bueno. Su nueva vida, tan frágil, estaba de nuevo en peligro. Se sentía como un animal acorralado, y su único deseo era esconderse para que nadie pudiera encontrarla. Se quedó en la habitación hasta la noche, sin salir. No quería ver a nadie, ni siquiera a Alisa. Se sentía traicionada y avergonzada, porque pensaba que había encontrado su salvación, pero resultó ser solo una trampa. Román llamó a su puerta varias veces,
Pero ella no respondió. No podía hablar con él, no podía mirarlo a los ojos. Sabía que él no tenía la culpa, pero no podía confiar en él. No podía confiar en nadie. A la mañana siguiente, Ana salió de la habitación. Se sentía vacía, pero decidió que no se escondería más. Tenía que enfrentarse a Maxim para saber sus intenciones. Al bajar a la cocina, vio a Román. Estaba sentado a la mesa con una taza de café. Su rostro expresaba una profunda preocupación. «Ana», dijo al verla. «Llamé a tu puerta. No abriste. ¿Pasó algo? Estoy muy preocupado». Ana intentó que su voz sonara serena. «Todo está bien», respondió fingiendo mirar la cocina. Estaba ocupada. Román dejó la taza sobre la mesa. «Te oí hablar ayer con Elisabetta», dijo. Su voz estaba llena de compasión. «Te volvió a decir algo hiriente, ¿verdad?» Ana negó con la cabeza. No quería sacar ese tema a colación. «No», mintió. «Simplemente estaba muy cansada. Necesito descansar un poco». Román no insistió, pero su mirada estaba llena de dolor. Ana comprendió que él sentía su dolor, y eso la hizo sentirse aún peor. En ese momento Maxim entró en la casa. Ana sintió que el corazón se le caía a los pies. Llevaba un traje caro y el pelo cuidadosamente peinado. Tenía el mismo aspecto de siempre. Sonrió al ver a Ana y sus ojos brillaron de malicia. «Hola, mi ovejita perdida», dijo, cruzándose de brazos. «Te estaba buscando». Ana apretó los puños, intentando contener la ira que crecía en ella como una ola. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. «Me llamó Elisabetta», respondió Maxim, lanzándole una mirada despectiva. «Dijo que vives aquí. He venido a por ti». «No iré contigo a ninguna parte», dijo Ana. «Irás», dijo Maxim, dando un paso adelante. «Nunca te las arreglarás sola. Siempre has dependido de los demás, y siempre será así». «No te pertenezco», respondió Ana, retrocediendo lentamente. «Soy libre. Tú mismo me echaste de casa». «No eres libre», dijo Maxim. «Eres una deudora. Me debes el apartamento, me lo debes todo». Ana no podía creer que dijera eso. Había invertido todo su dinero en el apartamento, y él todavía se atrevía a decir que le debía algo. «Mientes», dijo ella. «Invertí todo mi dinero en el apartamento, no te debo nada». «Solo invertiste la mitad», respondió Maxim. Su voz sonaba como el siseo de una serpiente. «El resto es mío. Y tú no invertiste nada, porque no vales nada. Lo has perdido todo, no tienes nada, no le importas a nadie». Román, que había permanecido en silencio todo este tiempo, intervino. «Salga de mi casa», le dijo a Maxim. Su voz era fría como el acero. «¿Y usted quién es?», preguntó Maxim, volviéndose hacia Román. «¿Su nuevo dueño?». Román se acercó a Maxim y su rostro se ensombreció. «Soy su amigo», dijo. «No permitiré que la ofenda». Maxim se rió. «¿Cree que es su salvador?», preguntó. «Es una cáscara vacía, no es capaz de hacer nada, solo le estorbará, lo arrastrará al fondo». Román miró a Ana, y sus ojos estaban llenos de compasión. La tomó de la mano. «Ana», dijo. «No le escuches, miente. No eres una cáscara vacía». Maxim se acercó a Ana e intentó agarrarla de la mano. «Ven conmigo», dijo. «De todos modos, no le importas a nadie, excepto a mí». Ana se soltó y lo empujó. «Vete», dijo. «Vete y no vuelvas nunca más». Maxim se rió y salió de la casa. Ana sintió que su cuerpo temblaba de miedo y asco. Román la abrazó y ella se sintió protegida. Levantó la vista y vio a Elisabetta, que estaba en la puerta mirándolos con odio. Ana comprendió que esto aún no había terminado. Elisabetta seguiría haciéndole daño. Haría todo lo posible por deshacerse de ella. Más tarde, por la noche, Ana y Román estaban sentados en el salón, y él intentó calmarla. «No pienses en lo que dijo», dijo Román. «Solo quiere asustarte.
No tiene ningún poder sobre ti. Tiene razón, dijo Ana en voz baja. Estoy vacía, no sé hacer nada, no sé cómo vivir. Eso no es verdad, respondió Román. Sobreviviste en la calle, eres fuerte, cuidas de Alisa, sabes hacer muchas cosas, simplemente no crees en ti misma. Ana lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Comprendió que Román era la única persona que creía en ella. Sintió que debía demostrarle que no se equivocaba. En ese momento, Elisabetta estaba sentada en su habitación, reflexionando sobre lo que había pasado. No podía creer que Maxim no hubiera podido llevarse a Ana. Sentía que su plan había fracasado. Sabía que tenía que idear algo nuevo. No podía permitir que Ana se quedara en la casa. No podía permitir que ocupara el lugar de Marina. Decidió que debía actuar rápido. Sabía que Román tenía unos documentos antiguos que podrían ayudarla. Sabía que tenía que encontrarlos. Fue al despacho de Román y empezó a buscar. Encontró un viejo diario de Marina. Lo abrió y vio que estaba lleno de anotaciones. Empezó a leer. Leyó sobre cómo Marina había luchado contra la enfermedad. Cómo había intentado ocultárselo a Román y a Lisa. Leyó sobre cómo temía que descubrieran la verdad. Elisabetta comprendió que tenía un as en la manga. Comprendió que podía usar ese diario contra Román. Sabía que él no quería que nadie supiera sobre la enfermedad de Marina. Sabía que temía que eso le hiciera daño a Alisa. Decidió que lo usaría en su contra. Decidió que lo obligaría a echar a Ana. Sabía que era arriesgado, pero estaba dispuesta a todo para deshacerse de Ana. Salió del despacho con el diario en las manos, y su rostro estaba lleno de determinación. Ana, que caminaba por el pasillo, vio a Elisabetta salir del despacho de Román. Se dio cuenta de que Elisabetta sostenía un diario que había visto en una foto de Marina. Ana no sabía qué era ese diario, pero sintió que era importante. Comprendió que Elisabetta tramaba algo malo. Decidió que debía actuar. Debía proteger a Román y a Alisa. Debía luchar. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió que debía hablar con Román. Debía contarle lo que había visto. Debía advertirle. Comprendía que podría ser peligroso, pero estaba dispuesta a arriesgarse. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a quienes habían creído en ella. El corazón de Ana latió más rápido cuando notó en las manos de Elisabetta el diario familiar. En su mirada se leía una determinación, malévola, peligrosa. Ana comprendió que debía intervenir. De lo contrario, la desgracia sería inevitable. En sus manos tenía el antiguo diario de Marina, que Ana reconoció por una fotografía. Ana entendió que Elisabetta tramaba algo terrible, y su miedo por la familia de Román creció. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo. Sus pensamientos se arremolinaban, tratando de encontrar una salida a la situación. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Elisabetta se preparaba para asestar un golpe. Esperó a que Elisabetta se fuera a su habitación, y luego se dirigió sigilosamente a la puerta del despacho. Ana la abrió con cuidado y miró dentro. Estaba oscuro y silencioso. Entró en el despacho y su mirada cayó inmediatamente sobre la mesa, donde había unos documentos. Ana se acercó y vio que eran viejas facturas y extractos bancarios relacionados con la compra del apartamento por parte de Maxim, que él le había entregado a Elisabetta. Sintió que un nudo se le formaba en el estómago. Comprendió que Elisabetta no solo quería deshacerse de ella, sino que también quería hacerle daño a Román. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe y en el umbral apareció Elisabetta. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «¿Me estás espiando?». «No estaba haciendo nada», mintió Ana. «Solo quería hablar con Román». «No me mientas», dijo Elisabetta. «Sé lo que buscabas. Querías encontrar pruebas en mi contra, pero no encontrarás nada». Cruzándose de brazos, Elisabetta se acercó. «¿Crees que puedes reemplazar a Marina?», se burló. «Ni siquiera eres dueña de ti misma, mucho menos de una niña. Tu vida no tiene valor y nunca lo tendrá». Ana sintió que el corazón se le llenaba de dolor. No pudo contener más las lágrimas.
Se soltó y salió corriendo del despacho. No sabía a dónde correr. Solo quería desaparecer. No podía seguir en esa casa. Corrió hacia la calle. Llovía a cántaros y Ana se empapó hasta los huesos. No sentía el frío. Solo sentía dolor. Corrió sin rumbo. No quería ver a nadie más. Quería que nadie la encontrara. Llegó a un parque y se desplomó en un banco. Lloró. No sabía qué hacer a continuación. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Recordó las palabras de Maxim, que le había dicho que no le importaba a nadie. Y comprendió que tenía razón. No le importaba a nadie. Era una inútil. Ana se quedó sentada en el banco durante varias horas hasta que la lluvia cesó. Se levantó y regresó a la casa. No sabía por qué volvía. Quizás solo quería recoger sus cosas e irse para siempre. Se acercó a la casa y vio que la puerta estaba abierta. Entró y escuchó voces que venían del salón. Fue allí y vio a Román y a Elisabetta. Estaban discutiendo. «No tenías derecho a llamar a Maxim», dijo Román. «No tenías derecho a decirle dónde estaba». «Tenía derecho», respondió Elisabetta. «Es peligrosa. Quiere destruir a nuestra familia. Quiere arrebatarnos a Alisa». «Eso no es verdad», dijo Román. «Ana es una buena persona. Cuida de Alisa. La quiere». «Miente», dijo Elisabetta. «Finge. Quiere quitarnos todo. No puedo permitir que eso suceda. No puedo permitir que ocupe el lugar de Marina». «No quiere tu lugar», dijo Román. «Solo quiere ser feliz». Elisabetta se rió. «Nunca será feliz», dijo. «Siempre estará sola. Siempre será una inútil». Ana no pudo seguir escuchándolos. Entró en el salón. «Basta», gritó. «Basta de discutir por mi culpa. Me voy. No quiero seguir siendo la causa de sus problemas». Román se acercó a ella e intentó abrazarla, pero ella lo empujó. «No me toques», dijo. «No puedo confiar en ti. No me dijiste que Elisabetta quería echarme». Román intentó explicarle todo, pero ella no lo escuchó. «Vete», dijo. «Vete y no vuelvas nunca más». «No te dejaré ir», respondió Román. «Lucharé por ti. Lucharé por nosotros». Ana no pudo seguir mirándolo. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irse. No podía seguir allí. Salió de la casa y la puerta se cerró de golpe tras ella. De nuevo se quedaba sola y en la calle. Pero esta vez era diferente. Era más fuerte. Estaba dispuesta a luchar. Estaba dispuesta a demostrar que no era una inútil. Ana caminaba por las calles desiertas de la ciudad. Y sus pensamientos estaban llenos de dolor y desesperación. La lluvia ya había cesado. Pero el viento frío la calaba hasta los huesos. No sabía a dónde ir y no quería ver a nadie. Se sentía perdida y sola. Las palabras de Elisabetta y Maxim todavía resonaban en su cabeza, y no podía deshacerse de la idea de que tenían razón. Era una inútil. Era una don nadie. No era nada. Simplemente no podía ser feliz. Caminó así durante varias horas hasta que llegó a las afueras de la ciudad. Allí, entre almacenes abandonados y viejas fábricas, vio una pequeña y antigua cafetería que estaba iluminada por dentro. Ana sintió que necesitaba calor y entró. La cafetería estaba vacía. Solo un anciano con ojos amables estaba detrás de la barra. Miró a Ana y sonrió. «Hola», dijo. «Pareces muy cansada, siéntate». Ana no pudo responder. Simplemente asintió y se sentó en una mesa junto a la ventana. El hombre se acercó a ella con una taza de té caliente. «Toma», dijo. «Es gratis». Ana cogió la taza y sintió cómo sus manos se calentaban. Dio un sorbo y el calor se extendió por su cuerpo. El hombre se sentó frente a ella. «Me llamo Arkady», dijo. «¿Y tú cómo te llamas?» «Ana», respondió ella. «Encantado de conocerte, Ana», dijo él. «Veo que has pasado por algo malo».
Ana negó con la cabeza, sin querer hablar de su dolor. Si no quieres hablar, no hables, dijo Arkady. Simplemente siéntate y bebe tu té. Ahora mismo necesitas calor. Sintió que podía confiar en ese hombre. Le contó todo. Sobre Maxim, sobre Elisabetta, sobre Román, sobre Alisa. Le contó cómo se sentía una inútil y cómo temía no poder ser feliz nunca. Arkady la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, él le tomó la mano. No eres una inútil, dijo. Simplemente te has perdido. Has olvidado quién eres. Has olvidado que eres fuerte. No soy fuerte, respondió Ana. Soy débil. Siempre he sido débil. No es verdad, dijo Arkady. Luchaste y sobreviviste en la calle. Encontraste la fuerza para ir con Román. Encontraste la fuerza para querer a Alisa. Eso no es debilidad, es fuerza. Simplemente no lo ves. Estás demasiado ocupada escuchando las voces de otras personas. Las palabras de Arkady calaron hondo en Ana. Comprendió que tenía razón. Siempre había escuchado a los demás y siempre había creído que no era nadie. Siempre había permitido que otros definieran su vida. Siempre había sido una víctima, pero ahora comprendía que podía cambiarlo todo. Podía dejar de ser una víctima. Podía empezar a ser la dueña de su vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ana. Debes dejar de escuchar a los demás, respondió Arkady. Debes empezar a escuchar a tu corazón y dejar de tener miedo. Debes empezar a vivir. Ana se quedó pensativa. Comprendió que Arkady era su guía. Era la persona que la había ayudado a ver la luz al final del túnel. Comprendió que no debía volver con Román. Debía empezar una nueva vida. Debía demostrarse a sí misma que podía ser feliz. Pasó toda la noche en la cafetería hablando con Arkady. Él le contó su vida, cómo había perdido a su esposa y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Le contó que él también había estado solo, pero que había encontrado consuelo en su trabajo y en sus amigos. Le dijo que ella también podía encontrar su consuelo. Le dijo que podía empezar de cero. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, Ana sintió que había cambiado. Estaba preparada para los cambios. Estaba preparada para una nueva vida. Agradeció a Arkady todo lo que había hecho por ella. No sé cómo agradecértelo, dijo. Simplemente vive, respondió él. Ese será el mejor agradecimiento. Ana salió de la cafetería y caminó por la calle. Y esta vez no se sentía sola. Se sentía libre. Sentía que tenía la fuerza para empezar una nueva vida. Decidió que encontraría un trabajo y una vivienda. Decidió que viviría para sí misma, no para los demás. Decidió que sería feliz. Ana llegó al centro de la ciudad y vio una pequeña tienda que vendía libros antiguos. Recordó lo mucho que le gustaba leer y decidió entrar. Dentro era tranquilo y cálido, y el aire olía a papel viejo y polvo. Ana se acercó al mostrador, detrás del cual estaba sentada una anciana con una mirada amable. «Hola», dijo Ana en voz baja. La mujer levantó la vista. «¿Buscas trabajo?», preguntó directamente al darse cuenta de que Ana miraba los anuncios de la entrada. «Sí», respondió Ana asintiendo ligeramente. «Busco una ayudante», explicó la mujer. «Ya soy mayor y me cuesta arreglármela sola». «Puedo ayudar», dijo Ana con seguridad. «Necesito un trabajo. Trabajaré para usted». La mujer la miró evaluando su determinación. «Bueno, de acuerdo», aceptó. «Pero debo advertirte de inmediato. No puedo pagar mucho». «No importa», respondió Ana. «Acepto trabajar por comida y alojamiento. No necesito nada más». La mujer sonrió cálidamente. «Qué buena eres», dijo. «Me llamo Elena». «Ana», se presentó ella. «Encantada de conocerte, Ana», dijo Elena. «Creo que eres una buena persona». Ana sintió que había encontrado su lugar. Ya no quería volver con Román. No quería temer a Elisabetta.
Comprendió que debía vivir su propia vida, luchar por su felicidad. Y estaba preparada para ello. Ana comenzó una nueva vida en la librería de Elena. Sus días estaban llenos de un trabajo que le gustaba mucho. Colocaba los libros en las estanterías, ayudaba a los clientes a encontrar la edición que buscaban y mantenía la tienda limpia. Elena resultó ser una mujer buena y sabia, y pronto se hicieron muy cercanas. Elena le contaba a Ana sobre su vida, sobre cómo había construido su negocio y cómo había aprendido a superar las dificultades. Se convirtió para Ana no solo en una empleadora, sino también en una mentora. Ana se instaló en una pequeña habitación encima de la tienda. Tenía todo lo necesario, y por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Ya no tenía miedo. Dejó de pensar en Maxim, Elisabetta y Román. Comprendió que su vida ahora le pertenecía a ella, y solo a ella. Empezó a vivir para sí misma, y eso fue increíble. Una tarde, cuando la tienda ya estaba cerrada, Ana estaba sentada en su escritorio leyendo un libro. De repente, la puerta de la tienda se abrió, y en el umbral apareció Román. Su rostro estaba pálido y cansado, y sus ojos estaban llenos de dolor. Ana sintió que el corazón se le paraba. «Sabía que te encontraría», dijo él. «Te he buscado por todas partes». Ana no pudo responder. Se limitó a mirarlo y sus pensamientos se arremolinaron. No sabía qué hacía él allí. No quería verlo. Temía que destruyera su nueva vida. Román entró y se sentó frente a ella. «Me siento tan culpable», dijo. «Debería haberte protegido de Elisabetta. Debería haber impedido que te ofendiera». «No es tu culpa», respondió Ana. «Es culpa mía. Permití que me ofendieran». «Siempre te culpas a ti misma», dijo Román con suavidad. «Pero luchaste y sobreviviste. ¿Acaso eso no es fuerza?» Ana sonrió con amargura. «Fuerza. Lo único que sé hacer es aguantar. No podré volver a entrar en una casa donde reinan el miedo y el odio». Ana sintió que el corazón se le encogía de dolor. Recordó a Alisa, su sonrisa, su risa, sus cálidos abrazos. Comprendió que no podía dejarla. Tenía que volver. «No serás infeliz», dijo Román. «Estaré a tu lado. Te protegeré y lucharé por ti. Hablaré con Elisabetta. Haré todo lo posible para que te deje en paz». Ana no le creyó. Tenía miedo. Sabía que Elisabetta nunca la dejaría en paz. Sabía que Maxim todavía andaba cerca. Sabía que si volvía, su vida se convertiría de nuevo en una pesadilla. En ese momento, la dueña de la tienda bajó por las escaleras. Escuchó la conversación y se acercó a ellos. «Creo que deberían hablar», le dijo a Román. «Creo que Ana debe tomar la decisión por sí misma». La dueña de la tienda miró a Ana. «Debes decidir qué quieres», dijo. «¿Quieres volver a tu antigua vida o quieres vivir una nueva vida?» Ana miró a Román. Luego a la dueña de la tienda. No sabía qué hacer. Se sentía dividida entre dos mundos. Quería estar con Alisa, pero no quería que Elisabetta y Maxim se entrometieran en su vida. «No puedo», dijo. «No puedo volver». «¿Por qué?», preguntó Román. «Tengo miedo», respondió ella. «Tengo miedo de que todo se repita. Tengo miedo de volver a ser una víctima». «Ya no eres una víctima», dijo Román. «Eres fuerte. Puedes luchar. Puedes ganar». Ana no le creyó. No creía en sí misma. Pensaba que era demasiado débil para luchar. Pensaba que no podría ganar. Román se levantó y se acercó a ella. Le tomó las manos y la miró a los ojos. «Mírame», dijo. «No eres la mujer que conocí en la calle. Has cambiado y te has vuelto fuerte». Las palabras de Román calaron hondo en ella. Lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Comprendió que tenía razón. Había cambiado. Se había convertido en otra persona. La puerta se abrió con un fuerte chirrido y Maxim irrumpió en la tienda. Su rostro estaba desfigurado por la ira y sus ojos ardían con un fuego sombrío. «Así que aquí estabas», siseó entre dientes. «De todos modos te habría encontrado.
Sabes que no puedes escapar de mí. Todavía me debes. Ana sintió que el corazón se le caía a los pies. Comprendió que ya no podía huir de su pasado. Tenía que enfrentarlo cara a cara. Tenía que luchar para ganar. Vete, dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos de Maxim. Déjanos en paz. No me iré, respondió Maxim dando un paso hacia ella. He venido a llevarte. Crees que puedes irte, pero de todos modos siempre estaré cerca. No soy tuya, espetó Ana, apretando los puños. Soy una persona libre. No eres libre, dijo Maxim con sorna, recorriendo la tienda con la mirada. Siempre encontraré la manera de arruinarte la vida. La casa fue solo el principio. Román, cuyo rostro se había ensombrecido, se acercó a Maxim. Sal de la tienda, dijo en voz baja pero amenazante. Y no vuelvas nunca más. Maxim se limitó a reír. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. No me iré, respondió. La llevaré conmigo. Román dio un paso adelante. En sus movimientos se sentía una amenaza latente. Lárgate de aquí, dijo en voz baja, pero de tal manera que Maxim se estremeció. Aquí no tienes ningún poder. Cuando Maxim finalmente retrocedió y salió por la puerta, Ana sintió como si se hubiera quitado una pesada piedra de encima. Tras la marcha de Maxim, un tenso silencio se apoderó de la librería. Ana estaba de pie, asombrada por la fuerza de Román y por su propia determinación. Por primera vez en mucho tiempo se sintió protegida, pero no porque alguien la hubiera salvado, sino porque ella misma había elegido luchar. Elena, asintiendo sabiamente, los dejó a solas. Ana y Román se quedaron solos. Él respiraba con dificultad. Tenía los puños apretados. Ella vio en sus ojos no solo ira, sino también miedo. Miedo por ella y por su familia. No debería haberlo hecho, dijo Román, limpiándose la sangre de la mano. No quería hacerle daño. Tenías que hacerlo, respondió Ana acercándose a él. Me protegiste. Nos protegiste. Román la miró y en sus ojos brillaron lágrimas. Tengo tanto miedo, dijo. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que Elisabetta haga algo más. Tengo miedo de que Maxim no nos deje en paz. Lo superaremos, dijo Ana tomando su mano. Estaremos juntos, lucharemos juntos. No tendremos miedo. Román la miró con sorpresa. No vio a la mujer asustada que había conocido en la calle, sino a una persona fuerte y decidida, dispuesta a enfrentar todas las dificultades. Comprendió que había cambiado. Comprendió que se había convertido en quien siempre debió ser. La abrazó. Te quiero tanto, dijo. Te quiero, Ana. Ana sintió que el corazón se le llenaba de calor. Comprendió que ella también lo quería. Comprendió que no solo había encontrado un hogar, sino también un amor que nunca había conocido. Pasaron toda la noche en la librería, hablando y planeando su futuro. Decidieron que lucharían contra Maxim y Elisabetta. Decidieron que estarían juntos. Decidieron que serían felices. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, regresaron a la casa de Román. Encontraron a Elisabetta sentada en el salón. Parecía desconcertada y enfadada. Los vio y su rostro se contrajo de odio. Sabía que volverías, le dijo a Ana. Sabía que no podías vivir sin él. No he vuelto por él, respondió Ana. He vuelto por Alisa, y he vuelto para hablar contigo. Elisabetta se rió. ¿De qué quieres hablar?, preguntó. De cómo has destrozado nuestra familia. Yo no he destrozado nada, dijo Ana. Lo has hecho tú. Tú llamaste a Maxim. Tú intentaste echarme. Tú intentaste destruir nuestra familia. Elisabetta se levantó. Quería protegernos, dijo. Quería proteger a Alisa. Eres peligrosa. No puedes ser su madre. No puedes ser parte de nuestra familia. Ya soy parte de nuestra familia, respondió Ana. Quiero a Alisa y lucharé por ella. No podrás, dijo Elisabetta. Sé qué clase de persona eres. Sé que no vales nada.
Román intervino. «Basta», gritó. «Basta de insultarla. Ana es una buena persona. Quiere ayudarnos. No permitiré que la ofendas». Elisabetta miró a Román y en sus ojos aparecieron lágrimas. «No lo entiendes», dijo. «No sabes lo que ha hecho». «¿Qué ha hecho?», preguntó Román. Elisabetta sacó del bolsillo el diario de Marina. «Ha robado esto», dijo. «Quería usarlo en tu contra». Ana estaba en shock. No podía creer que Elisabetta la estuviera acusando de robo. «Yo no he robado nada», dijo. «Es tuyo. Lo cogiste del despacho de Román. Lo vi». «Mientes», dijo Elisabetta. Román se acercó a Elisabetta y le quitó el diario. «¿Qué hay escrito aquí?», preguntó. Elisabetta intentó arrebatárselo, pero él no se lo dio. «No hay nada», mintió ella. Román abrió el diario y empezó a leer. Leyó sobre cómo Marina había luchado contra la enfermedad. Leyó sobre cómo había intentado ocultárselo porque no quería que él sufriera. Leyó sobre cómo temía que él no pudiera vivir sin ella. Cuando terminó, miró a Elisabetta y sus ojos estaban llenos de dolor. «¿Lo sabías?», preguntó. «¿Sabías que estaba enferma?». Elisabetta bajó la cabeza. «No lo sabía», mintió. «Mientes», dijo Román. «Siempre me has mentido. Siempre has querido que estuviera solo. Siempre has querido que fuera infeliz». «Eso no es verdad», dijo Elisabetta. «Solo quería protegerte». «No me estabas protegiendo», dijo Román. «Me estabas destruyendo. Estabas destruyendo a nuestra familia». Román salió del salón y Elisabetta se quedó sola. Se sentó en el sofá y las lágrimas corrieron por su rostro. Comprendió que lo había perdido todo. Había perdido a Román. Había perdido a Alisa. Había perdido a su familia. Estaba sola. Ana no sabía qué hacer. Quería irse, pero no podía. Sentía que debía ayudar a Elisabetta. Se acercó a ella y se sentó a su lado. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «¿Por qué me odias tanto?». «No te odio», respondió Elisabetta sollozando. «Simplemente tengo miedo. Tengo miedo de perderlo. Tengo miedo de que olvide a Marina». «No la olvidará», dijo Ana. «Siempre la querrá. No quiero ocupar su lugar. Solo quiero ser una amiga. Solo quiero ayudar». Elisabetta levantó la cabeza y miró a Ana. Vio en sus ojos no odio, sino compasión. Comprendió que Ana no era una enemiga, sino una amiga. Comprendió que no estaba sola. Abrazó a Ana y ambas lloraron. Ambas comprendieron que podían ser felices. Comprendieron que podían ser una familia. Después de su conversación, el ambiente en la casa de Román cambió radicalmente. Ana y Elisabetta comenzaron a construir una relación. Con cautela, pero con firmeza. Elisabetta, arrepentida, ofreció su ayuda en las tareas domésticas. Le enseñó a Ana la mejor manera de organizar la casa y a preparar el plato favorito de Román y Alisa. Ana aprendió con esmero, y eso le trajo alegría. Sentía que no solo estaba ayudando, sino que se estaba convirtiendo en parte de esa familia. Comprendió que Elisabetta no era una enemiga, sino simplemente una mujer muy infeliz que temía la soledad. Elisabetta, al ver el esfuerzo de Ana, empezó a confiar en ella. Comenzó a hablarle de su vida, de cómo había perdido a su marido y se había quedado sola. Ana la escuchaba con compasión. Comprendió que eran muy parecidas. Ambas estaban solas y ambas querían ser amadas. Román las observaba y su corazón se llenaba de alegría. Veía cómo Ana y Elisabetta se hacían amigas. Veía cómo Ana se convertía en una madre para Alisa. Comprendió que no se había equivocado al llevarla a su casa. Comprendió que ella era la persona que lo ayudaría a ser feliz de nuevo. Alisa estaba en el séptimo cielo. Había conseguido la mamá que tanto deseaba. Pasaba todo su tiempo libre con Ana. Jugaban, leían libros y paseaban por el parque. Alisa hablaba constantemente de lo mucho que quería a Ana. Una noche, mientras Ana y Román estaban sentados en el salón, él sacó el tema de Maxim. «No sé qué trama», dijo Román. «Puede volver en cualquier momento». «No tengo miedo»,
respondió Ana. Sé que lo superaremos. Yo también lo creo, dijo Román. Pero quiero que estemos preparados. Quiero que sepas que te protegeré. Lo sé, respondió Ana. En ese momento sonó el timbre. Román fue a abrir. En el umbral estaba Maxim. Parecía enfadado y sus ojos estaban llenos de odio. No estaba solo. A su lado había un hombre corpulento con la cabeza rapada. «Hola, Román», dijo Maxim. «He venido a por ella». «No se irá contigo», respondió Román. «Se irá», dijo Maxim. «Es una deudora». «No te debe nada», dijo Román. «Sé que mientes». «No miento», dijo Maxim. «Tengo todo lo necesario para demostrar que me debe dinero. Y si no viene conmigo, te quitaré también tu casa». Román se rió. «No podrás», dijo. «Esta casa me pertenece». «Me pertenece a mí», dijo Maxim. «La gané en un juicio». Román estaba en shock. No podía creer lo que Maxim decía. «Mientes», dijo. «Nunca te di mi casa». «Me la diste como garantía cuando necesitabas dinero para tu negocio», dijo Maxim. «Pero no sabías con quién te metías. Ana debería haber oído hablar de esto». Román miró a Ana, y sus ojos estaban llenos de dolor. Ella comprendió que Maxim lo había engañado. «Yo no sabía nada de esto», dijo ella. Maxim se rió y salió. Román cerró la puerta. Se volvió hacia Ana y sus ojos estaban llenos de decepción. No podía creer que ella lo hubiera engañado de esa manera. «¿Cómo pudiste?», preguntó. «¿Cómo pudiste engañarme así?» «No te he engañado», respondió Ana. «No sabía nada. Miente». «No miente», dijo Román. «Me ha enseñado los documentos». «No es verdad», dijo Ana. «Sé que lo ha hecho, sé que quiere destruirnos». «No te creo», dijo Román. «Me estás mintiendo. Elisabetta tenía razón. Siempre has querido quitármelo todo». Ana sintió que el corazón se le partía. No podía creer que Román no le creyera. No podía creer que pensara que ella podría hacer algo así. Comprendió que lo había perdido. En ese momento, Elisabetta salió de su habitación. Los vio y comprendió que algo había pasado. Se acercó a ellos y preguntó: «¿Qué ha pasado?». Román le contó todo. Elisabetta miró a Ana y sus ojos estaban llenos de compasión. Comprendió que Ana decía la verdad. Comprendió que Maxim los había engañado a todos. «Le creo a ella», dijo Elisabetta. «Creo que dice la verdad». «No puedes creerle», dijo Román. «Nos ha engañado». «No nos ha engañado», dijo Elisabetta. «Sé que Maxim miente. Sé que debemos luchar». Román miró a Elisabetta y sus ojos estaban llenos de sorpresa. No podía creer que estuviera defendiendo a Ana. No podía creer que le creyera. Comprendió que se había equivocado. Comprendió que debería haberle creído. Elisabetta se acercó a Ana y la tomó de la mano. «Lucharemos», dijo. «Demostraremos que miente. Demostraremos que eres inocente». Ana miró a Elisabetta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Comprendió que no estaba sola. Comprendió que tenía una amiga. Comprendió que tenía una familia. Comprendió que podía luchar. Comprendió que podía ganar. Comprendió que podía ser feliz. Las palabras de Elisabetta fueron un punto de inflexión, y Román, al ver su disposición a luchar por Ana, finalmente se dio cuenta de su error. Comprendió que su miedo y sus dudas eran solo consecuencia del profundo trauma que le había dejado la muerte de su esposa. Elisabetta, por su parte, superando sus celos y rencores, encontró la fuerza para tender la mano a quien consideraba su enemiga. Ana comprendió que esta batalla por el hogar y la familia se había convertido en una causa común. Los tres, incluyendo a Alisa, formaban un frente unido contra Maxim. Esa noche se quedaron despiertos hasta la madrugada, elaborando un plan. El plan era simple, pero requería valor. Al día siguiente, Román presentó una demanda contra Maxim. Alegó que Maxim había falsificado los documentos y exigió que se realizara un peritaje. Maxim, a su vez,
Presentó una contrademanda, acusando a Román de difamación y exigiendo una indemnización por daños morales. Estaba seguro de su victoria porque estaba seguro de que Román no podría demostrar que los documentos eran falsos. Durante varios días, Ana, Román y Elisabetta trabajaron juntos. Recopilaron todos los documentos relacionados con la compra del apartamento por parte de Maxim. Encontraron testigos que podían confirmar que Ana había invertido su dinero en la reforma. Elisabetta usó sus contactos para encontrar un buen abogado. El abogado, tras escuchar su historia, se indignó por el comportamiento de Maxim y prometió hacer todo lo posible para que fuera castigado. El día del juicio, Ana se sentía muy nerviosa, pero sabía que debía ser fuerte. Tenía que luchar por su nueva vida. Estaba sentada junto a Román y Elisabetta. Maxim estaba sentado frente a ellos. Su rostro estaba lleno de autocomplacencia. Estaba seguro de su victoria. Cuando lo llamaron, Maxim se levantó y empezó a hablar. Habló de cómo había ayudado a Ana, cómo le había dado dinero, cómo le había comprado un apartamento. Habló de lo ingrata que había sido y de cómo se había escapado de él. Habló de cómo había engañado a Román y de cómo había intentado quitarle la casa. Ana lo escuchaba y sentía que su corazón se llenaba de ira. No podía creer que pudiera mentir de esa manera. Cuando llamaron a Ana, se levantó y se acercó al juez. Habló con calma y seguridad. Habló de cómo Maxim la había engañado, de cómo la había utilizado, de cómo la había echado a la calle. Habló de cómo había encontrado un nuevo hogar y una nueva familia. Habló de cómo Maxim había intentado destruir su nueva vida. Después de sus palabras, el juez le pidió a Maxim que presentara los documentos. Maxim los sacó con orgullo de una carpeta y se los entregó al juez. El juez los examinó atentamente y se los pasó al abogado de Román. El abogado los examinó atentamente y sonrió. «Señoría», dijo, «solicito que se realice un peritaje. Estoy seguro de que estos documentos están falsificados». Maxim se enfureció. «No puede hacer eso», gritó. «Son mis documentos, son auténticos». «Podemos hacerlo», respondió el juez. «Autorizo la realización de un peritaje». Tras el peritaje se descubrió que los documentos eran falsos. La firma de Román en ellos había sido realizada con gráficos por ordenador, y el sello era falso. Maxim fue arrestado en la misma sala del tribunal. Fue acusado de fraude e intento de apropiación indebida de propiedad ajena. Maxim fue condenado a varios años de prisión. Ana, Román y Elisabetta salieron de la sala del tribunal y estaban felices. Se abrazaron. Comprendieron que habían ganado. Habían vencido no solo a Maxim, sino también a su miedo y a sus dudas. Comprendieron que se habían vuelto más fuertes. Comprendieron que se habían convertido en una familia. Regresaron a su casa. Alisa salió corriendo a su encuentro y abrazó a Ana. «¡Has vuelto!», gritó. «Sabía que volverías». Ana la abrazó y lloró. Eran lágrimas de felicidad. Comprendió que había encontrado su hogar y había encontrado a su familia. Unos meses después, la vida en su casa estaba llena de risas y alegría. Ana y Román se casaron. Elisabetta fue su testigo. Se convirtió en parte de su familia, cuidaba de Alisa y ayudaba a Ana en la tienda. Ana encontró un nuevo trabajo y empezó a trabajar en la librería. Se la compró a Elena cuando ésta decidió jubilarse. Ana la llamó la Casa del Libro. Maxim, tras cumplir su condena, salió en libertad. No intentó volver. Sabía que lo había perdido todo. Estaba solo. No era nadie. No era nada. Y Ana, al pasar por su antigua casa, vio que la habían vendido. Sonrió. Estaba feliz. Comprendió que su vida había comenzado en el momento en que escuchó las palabras de una niña pequeña. «Tú serás mi mamá. Y yo te daré un hogar». Había encontrado su hogar y había encontrado a su familia. Su visualización de esta historia es un voto por las historias honestas. Suscríbanse y denle a me gusta para que pueda continuar. Y en los comentarios escriban su opinión sobre esta historia.